Esto es audiolibro. Con la lectura del libro El misterio, una llave perdida. Israel y la Iglesia Gentil, un asunto de vida o muerte para todos los creyentes. Escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 7. ¿Quiénes son israelitas hoy? ¿Sabía usted que existen muchas ventajas de ser judío? El apóstol Pablo escribió: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos 3, del 1 al 2. No necesitamos torcer, alterar o ignorar esta declaración. Aunque algunos gentiles se sentirían tentados a hacerlo, esta es una declaración clara e inequívoca. Ser judío tiene muchas ventajas. Si usted no es judío, ¿lo hace esto sentir un poco de celos? Siga leyendo, porque no hay necesidad de que estar celoso. La intención de Pablo no era ostentar su ascendencia judía ante el mundo gentil, ni decirles que lamentablemente ellos habían sido excluidos de ciertas bendiciones en la vida. El apóstol Pablo define de forma muy concisa lo que constituye un verdadero israelita bíblico. Él explica: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Romanos 9, del 6 al 9. De nuevo, no necesitamos torcer, alterar o ignorar esta declaración, aunque algunos judíos podrían verse tentados a hacerlo. Las personas que son sencillamente hijos según la carne no son los hijos de Dios. La primera frase de este pasaje explica que no todos los que nacen en Israel son israelitas. Pablo es muy explícito. Los únicos israelitas que Dios reconoce son los hijos según la promesa. En oposición a aquellos que solo son hijos según la carne, algunos podrían cometer el error de asumir que aquí Pablo se refiere a un asunto que no es nada mayor que la diferencia entre Ismael e Isaac. Y también Jacob y Esaú, en los versos que siguen, Romanos 9, del 10 al 13. Es verdad que 2 de esos hombres fueron escogidos por Dios, y 2 no. Pero Pablo está revelando algo mucho más profundo. Los 4 empezaron como hijos según la carne. Todos nacieron por medio de un nacimiento natural, o literal. ¿Por qué 2 fueron escogidos y 2 rechazados? Pablo no solo está dando un ejemplo de la elección divina. Descubriremos que él está exponiendo la ineficacia del nacimiento natural como un requisito para ser considerado parte de la familia escogida. ¿Nos atreveríamos a decir que las palabras de Pablo no se aplicaban a los santos del Antiguo Testamento o que ya no son aplicables hoy? Definitivamente, esta es doctrina del Nuevo Testamento. Fue escrito muchos años después de la cruz, pero también fue escrito en cuanto a personas que vivieron antes de la cruz, empezando con los hijos de Abraham. Por tanto, se aplica hoy y también se aplicó en la época de Abraham. Nuestro problema consiste en establecer con certeza la definición de las 2 frases: hijos según la promesa e hijos según la carne. Ya que Pablo fue quien acuñó esta frase, debemos aceptar su definición para poder entender lo que está diciendo. Su definición de los términos es un tanto vaga en Romanos, pero en Gálatas él usa los mismos términos en el mismo contexto y da una definición que abarca más. Consideraremos lo que Pablo dice en ambas epístolas. En la última frase del anterior pasaje, Pablo regresa a la primera madre de la familia escogida y la usa como ejemplo. Al examinar la vida de Sara,
Pablo muestra que se requieren 2 pasos para una persona sea verdaderamente un hijo de la promesa. Él explica, porque la palabra de la promesa es esta: vendré y Sara tendrá un hijo. El primer paso en esta palabra de la promesa es una visitación de Dios. La parte de esta promesa que dice, yo vendré, ciertamente Dios vino a Abraham y Sara de una forma gloriosa y literal, en Génesis 18, y les habló una palabra de vida, al prometerles un hijo. Y, como resultado de esa visitación, se alcanzó el segundo paso para dar a luz un hijo según la promesa. Sara tuvo un hijo. El hijo de la promesa que fue hallado en el vientre de Sara fue el resultado de que la vida de resurrección del Señor llegara a las vidas de Abraham y de Sara. Romanos 4:19, Hebreos 11 del 11 al 12. Si alguien en la historia fue un hijo de la promesa, definitivamente ese fue Isaac. Su nacimiento fue el cumplimiento de una promesa divina, que tardó en llegar. Su nacimiento fue también el fruto de que la vida divina de resurrección fluyera en los cuerpos muertos de sus padres. Romanos 4:19. En cuanto a su capacidad reproductora, los cuerpos de Abraham y Sara estaban muertos en una forma muy literal. La vida divina de resurrección restauró de tal forma su juventud que el rey quería que la bellísima Sara, de 90 años de edad, fuera su esposa, en Génesis 20 del 2 al 6. ¿Tiene Isaac, el hijo según la promesa, algo que ver con usted y conmigo en la actualidad? Definitivamente. En caso de que no entendamos el mensaje parcialmente escogido o escondido de lo que Pablo dice en Romanos 9, el Espíritu Santo nos da una explicación clara de quiénes son los hijos según la promesa y los hijos según la carne en Gálatas 4. En cuanto a los hijos de la promesa, Pablo escribe: así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Gálatas 4:28. Debemos hacer 3 observaciones muy importantes en cuanto a estas palabras de Pablo a los cristianos gálatas. Primero, tan ciertamente como Isaac fue un hijo de la promesa, nosotros también lo somos. Por tanto, basados en Romanos 9 del 6 al 9, podemos declararnos la simiente de Abraham, o los hijos de Dios, según él dijo. Nosotros somos hijos de la promesa. Él no solo incluyó a los gentiles gálatas en esta aseveración, sino que se incluyó a sí mismo, un judío, sin hacer distinción entre un judío y un gentil, en cuanto a ser hijos según la promesa. Tercero, Pablo hace esta declaración solo hasta después de haber revelado que la simiente que nació adentro de nosotros es realmente Cristo mismo. Gálatas 3:16, 19 y 2:20. ¿Cómo se convirtieron Pablo y los creyentes gentiles en hijos según la promesa? Todos habían experimentado los 2 pasos que la palabra de la promesa define como esenciales para todos los hijos de la promesa. Son los mismos pasos que Pablo reveló a través de la vida de Sara en Romanos 9 del 6 al 9. Primero, en algún punto de las vidas de Pablo y los gálatas, el Señor los visitó para revelarles el camino de la salvación. En la vida de Pablo, esto sucedió en el camino a Damasco. Luego, después de que hubieron creído y respondido, la vida de Cristo nació adentro de ellos. Pablo da su testimonio personal sobre este paso en Gálatas del 1, 15 al 16, y muestra cómo se cumplió en su vida este segundo paso. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. A Pablo y a los gentiles se les concedió el derecho de convertirse en los hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento, como Juan explica. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 1 del 12 al 13, LBA versión. Así que los hijos de Dios nacen por la voluntad de Dios, conforme a la promesa de Dios, y no por nacimiento natural. Entonces, es entendible por qué Pablo usó 4 términos indistintamente en Romanos 9 del 6 al 9, al referirse a los israelitas verdaderos. Esos términos son: 1.
hijos de Israel, 2 descendientes de Abraham, 3 hijos de Dios y 4 hijos según la promesa. Justo antes de usar esos términos en Romanos 9, Pablo les dijo a los creyentes romanos gentiles que ellos eran hijos de Dios, Romanos 8:16. Por tanto, no podemos decir que también son la descendencia de Abraham e hijos de Israel. Gálatas 3:29 también fue escrito a los gentiles y nos da la respuesta. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. La vida de Cristo dentro de nosotros es lo que nos hace ser, al igual que Isaac, hijos según la promesa, o la simiente de Abraham a los ojos de Dios. Así como la vida sobrenatural de resurrección de Cristo entró en Abraham y Sara, entra en nosotros cuando nacemos de nuevo según la promesa. Cristo, el Isaac celestial o hijo celestial de la promesa, nace sobrenaturalmente en nosotros, como sucedió en la vida de Sara. Es entonces, y solo entonces, que Dios nos considera un israelita bíblico verdadero. ¿Por qué? Porque aquel cuyo nombre es Israel entra a vivir en nosotros en el instante cuando nacemos según la promesa. Al final de Gálatas, Pablo realmente resume quiénes son israelitas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Gálatas 6 del 15 al 16. Por tanto, el Israel de Dios está formado por aquellos que siguen la regla que ser circuncidados o incircuncisos no vale nada, sino lo que realmente vale es ser una nueva creación. Pablo define una nueva creación, una persona que está en Cristo, 2 de Corintios 5:17. Cuando Cristo entra en nosotros, experimentamos un cambio de carácter, como Jacob lo experimentó. Empezamos a vestirnos de la naturaleza de Cristo, Efesios 4:22 al 24. También, al igual que Sara, experimentamos en nosotros su vida de resurrección. Pablo dice que los que están en Cristo experimentan este cambio de naturaleza y esta vida de resurrección. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Efesios 2 del 1 al 3. Cuando Pablo les explicó a los Gálatas que él y ellos eran hijos de la promesa, él también les explicó quiénes son los hijos de la carne. En Gálatas, él hace la misma diferencia entre hijos de la promesa e hijos de la carne, como lo hizo en Romanos 9 del 6 al 9. En Gálatas, él especifica que el término hijos según la carne se refiere a israelitas nacidos en lo natural, algo que dejó entrever en Romanos, pero que no lo explicó. En Gálatas, Pablo introduce su declaración de que los creyentes son hijos de la promesa, con una descripción detallada de personas que son nacidas según la carne en contraposición a otros que nacieron según la promesa. De nuevo, él usa a Sara como un ejemplo para todos nosotros. También usa a Agar, la otra esposa de Abraham, quien dio a luz a Ismael. En Gálatas 4 del 22 al 26, Pablo escribió: Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son las 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, a la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí Pablo muestra que hay mucho más involucrado que sencillamente la diferencia entre Ismael e Isaac. Pablo declara que la historia de Abraham, Sara e Agar es una alegoría, o sea, simboliza algo más. En otras palabras, estos eventos nos dan una lección espiritual. Pablo explica que las 2 mujeres y sus hijos simbolizan 2 pactos y 2 ciudades, la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Pablo luego muestra que estas 2 ciudades representan 2 pueblos,
los nacidos según lo natural y los nacidos espiritualmente según la promesa. Otras escrituras revelan también que estas dos ciudades representan dos pueblos. Por ejemplo, la Jerusalén celestial aparece en el Apocalipsis 21:2. Ella es la esposa de Cristo, compuesta por creyentes nacidos de nuevo que han nacido según la promesa. Pablo la llama la madre de todos nosotros. Así como la Jerusalén celestial se usa en la Biblia para representar a todo el pueblo de Dios, también la Jerusalén terrenal se usa frecuentemente para representar a todo el Israel nacido en lo natural. Por ejemplo, Jesús exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mateo 23:37a. Obviamente, una ciudad física de calles y edificios jamás apedreó a alguien. Jesús usó el nombre Jerusalén para representar a la nación entera de Israel. La ciudad que Pablo llama en Gálatas 4:25 la Jerusalén actual. Muchas escrituras usan el término Jerusalén para referirse a todo Israel. Dos ejemplos son los siguientes. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Miqueas 1:9. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Isaías 40 del 1 al 2. Por tanto, cuando Pablo explica que el hijo de Agar representa a la Jerusalén actual, él está mostrando que esta historia involucrada mucho más que sencillamente un hombre, Ismael, que vivió hace 3500 años y que fue escogido por Dios. Ismael representa a todos los descendientes de Abraham cuyo único nacimiento fue un nacimiento carnal y natural. Gálatas 4:23. La propia carne y las habilidades humanas de Abraham produjeron a Ismael. Pablo declara que Ismael representa a la nación entera de israelitas nacidos en lo natural. La Jerusalén terrenal. Esta declaración es, para muchos, sencillamente demasiado para aceptar. Pero esa es la doctrina del Espíritu Santo, no la doctrina de los hombres. Este hecho ha de ser específicamente repugnante para los judíos naturales y los gentiles que son muy amantes de Israel. Antes de que el lector llegue a la conclusión que yo simplemente estoy representando otra variante de la teología de reemplazo, la cual enseña que los gentiles han tomado el lugar de Israel, por favor, continúe leyendo y escuchando. Encontrará que estoy diciendo exactamente lo opuesto. Yo creo que un examen honesto de las Escrituras mostrará que esta cuestión es enormemente más importante que lo que la mayoría de creyentes han considerado. Al final, para muchos será una cuestión de vida y muerte, y en un sentido espiritual. Tal como en Romanos 9, del 6 al 9, Pablo hace una comparación en Gálatas 4, 22 al 29 entre los hijos según la promesa y los hijos según la carne. Él define ambos muy claramente. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Gálatas 4:29. Pablo introduce una pequeña clave para ayudarnos a entender. Él sustituye la frase que ha estado usando hasta ahora, nacido según la promesa, con la frase nacido según el Espíritu. Esto confirma que las únicas personas que son hijos de la promesa son las nacidas por el poder del Espíritu Santo. Ya que este verso se refiere a la época del Antiguo Testamento, claramente en aquella edad era posible nacer según el Espíritu, por lo menos en cierto sentido que no entendemos plenamente en la actualidad. Por supuesto, Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista fueron llenos con el Espíritu Santo antes de que Cristo viniera. Lucas 1:15, 41 y 67. Pablo también define aquí a quienes consideraba él el pueblo nacido según la carne. Eran aquellos que perseguían al pueblo nacido del Espíritu en la época de Pablo. Por tanto, si la Biblia revela quienes perseguían a los creyentes del Nuevo Testamento, tendremos confirmación en cuanto a quienes designa Pablo como pueblo nacido según la carne. Las siguientes escrituras son tan solo unas pocas entre decenas en el Nuevo Testamento que revelan la fuente de persecución. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Juan 5:16. Acordaos de la palabra que yo os he dicho,
El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Hechos 7:52. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Saulo se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Hechos 9, del 22 al 23. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hechos 13:50. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hechos 14:2. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hechos 14:19. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jackson, procuraron sacarlos al pueblo. Hechos 17:5. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Hechos 17:13. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal. Hechos 18:12. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Hechos 23. Quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole a los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Hechos 21:11. Cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Hechos 21, del 27 al 28. Ante el tribunal de César estoy, ¿dónde debo ser juzgado? A los judíos no les he hecho nada, ningún agravio, como tú sabes muy bien. Hechos 25:10. Promesa cuyo cumplimiento esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Hechos 26:7. ¿Podría haber duda sobre a quién consideraba Pablo el pueblo nacido según la carne? Definitivamente, la Jerusalén terrenal. Los israelitas nacidos en lo natural fueron la fuente principal de persecución en la iglesia, empezando con Cristo y siguiendo por todo el ministerio de Pablo. Es más, Pablo escribió la epístola a los Gálatas desde una prisión en Roma. Él no estaba allí debido a una persecución de Roma. Estaba allí porque los judíos lo habían perseguido desde el tiempo cuando había nacido de nuevo en el camino hacia Damasco, como revelan las anteriores escrituras. Ellos lo habían obligado a apelar ante César y quedarse en prisión para que lo protegieran de ellos. Jesús llegó al punto de llamar a la nación natural de Israel el mundo, aquellos que no lo conocieron a Él y que lo rechazaron. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Juan 15, del 18 al 25. El pueblo al cual Jesús se refiere poseía la ley de Dios. Solo Israel la poseía. Jesús solo fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. No aparece registro alguno de que él fuera odiado o perseguido por los gentiles.
Pero él fue continuamente odiado y perseguido por los judíos. Sus palabras y obras fueron rechazadas por ellos. Él le habló casi exclusivamente a los judíos e hizo casi todas sus obras entre los judíos, no entre los gentiles. Con estos datos, Jesús no pudo haber explicado en términos más claros de quién estaba él hablando. Fue Israel quien lo aborreció y lo persiguió y rechazó sus palabras y obras. Él los llamó el mundo en los versos 18-19 antes citados. En Mateo 23:15, Jesús es aún más terminante en cuanto a los judíos naturales de su época, que lo rechazaron a él y a los gentiles que se convirtieron en judíos bajo la tutela de ellos. Él les advierte: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Así como para que no lo crucificaran, él los llamó hijos del infierno, y dijo que sus convertidos eran 2 veces más hijos del infierno que ellos. Jesús también les dijo a los judíos naturales que lo habían rechazado, que ellos no eran los hijos de Abraham, sino más bien hijos del diablo. Respondieron y le dijeron: «Nuestro padre es Abraham». Jesús les dijo: «Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Juan 8:39 al 41 y 44. En la explicación de Pablo de la alegoría que existe en Agar e Isramael, él asemejó a los judíos no regenerados que perseguían a los creyentes con los hijos de Abraham, que solo habían nacido según la carne, como lo fue Ismael. Este primer hijo de Abraham fue producido por la propia carne y los esfuerzos carnales de Abraham, mientras que Isaac fue producido por el poder y la vida de resurrección del Señor obrando en Abraham. Hoy existe la misma diferencia entre los que han nacido de nuevo y los que solo han nacido según la carne. Jesús declaró: «Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es». Juan 3:6. Por tanto, no hay razón para sentir celos por las ventajas que conlleva el ser judío. Pablo explica en Gálatas 3:29 que si estamos en Cristo somos la simiente de Abraham y herederos de su promesa, y esto incluye todas las bendiciones y ventajas que vienen sobre sus hijos. Pablo habla sobre las ventajas de ser judío en Romanos 3 del 1 al 2, solo después de haber definido quién es realmente un judío verdadero en los 2 versos anteriores en Romanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2 del 28 al 29. Las bendiciones de Abraham no vienen sobre aquellos que fueron lo suficientemente afortunados para haber nacido en una familia judía. Estas están disponibles a todos los que han sido lo suficientemente afortunados de haber nacido de nuevo, según la promesa. Estas personas le pertenecen a Cristo, y Dios mismo reconoce a estas personas como la simiente de Abraham. Si el nacimiento natural hiciera de una persona un hijo de Dios, entonces todos los judíos y toda la historia habría ido automáticamente al cielo. Dado que los hijos de Dios se van al cielo en Romanos 8 del 16 al 17, hay un solo camino al cielo y un nombre por el que podemos ser salvos. Este mensaje del Evangelio es primero cierto para los judíos y luego para los gentiles. Hasta que un judío en lo natural llega a Cristo, está excluido de las bendiciones espirituales que pertenecen a aquellos nacidos por el Espíritu, que son llamados los hijos según la promesa. Si bien puede disfrutar de ciertas bendiciones naturales como hijo natural de Abraham, si nunca nace de nuevo, terminará en el infierno, en donde todos, los judíos naturales y los gentiles, serán simplemente almas perdidas. Desde los primerísimos israelitas, Abraham, Isaac y Jacob, hasta hoy, los únicos israelitas verdaderos
han sido aquellos que han experimentado en sus vidas la obra e influencia del nuevo hombre, Cristo. Fue ese hombre el que transformó a Abraham, Isaac y Jacob, de ser gentiles para ser los primeros israelitas. Lo que hace que cualquier persona sea un verdadero hijo de Abraham y por tanto parte de la familia de Dios, aparece en la sencilla declaración de Pablo en Gálatas 3:7. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tal vez algunos cristianos gentiles nunca se llamarían israelitas ellos mismos, pero aquí tienen una base escritural para por lo menos llamarse abrahamitas. ¿Son los abrahamitas y los israelitas dos familias diferentes? En los siguientes 3 capítulos veremos que existe una sola familia de Dios, que Él salvará, su familia, y esa familia lleva el nombre de Israel. Note que existe una diferencia entre el nombre de familia que lleva un grupo de individuos genéticamente relacionados y los títulos que portan, las posiciones que ocupan y las ocupaciones a las que se dedican. Por ejemplo, una familia podría ser una familia de médicos, pero eso no cambia su apellido. A pesar de que la familia del Señor lleva su nombre, también es llamada por otros nombres en la Biblia. Se describe su estatus, posición o vocación. Por ejemplo, también son llamados santos, cuerpo de Cristo, cristianos e iglesia. Si hemos nacido en la familia de Cristo, llevamos su nombre, Israel, y somos parte de su familia. Si los hijos de Jacob son llamados israelitas, ¿por qué el nombre de Jacob se convirtió en Israel, cuando más los hijos de Cristo debieran llamarse israelitas, ya que Él es el Israel? Cuando el Señor envió a Pedro a la casa del gentil Cornelio, Él estaba confirmando que los hijos de Cristo son israelitas. Él les había dado a los discípulos instrucciones claras de que debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no a los gentiles. Mateo 10 del 5 al 6. Cuando Él envió a Pedro con Cornelio, no estaba cambiando de parecer en cuanto a este mandato. Más bien, Él estaba revelando que Cornelio era una oveja perdida de la casa de Israel. ¿Cómo? Él ve adelante en el tiempo y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Él sabía que Cornelio era una oveja perdida, que sería parte de Israel. Algunos son como Esaú, que odiaba a Dios. Nosotros no somos enviados a ellos, y ellos nunca cambiarán porque no quieren cambiar. De nuevo, esta no es otra forma de teología de reemplazo. Pablo declaró claramente que Dios no rechazó a Israel natural, Romanos 11 del 1 al 5. ¿Significa esto que Él ahora tiene dos pueblos escogidos, un pueblo judío y un pueblo gentil? En el siguiente capítulo continuaremos permitiendo que Pablo aclare cómo caben juntos los gentiles y los judíos.